Esto es el ADN de la historia. Hola, bienvenidos. Estoy muy contento de estar aquí en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles con mis súper amigos. Isabel Revuelta. Y Benito Taibo. En nuestro programa súper increíble como siempre. ¿De qué vamos a hablar hoy, Isabel? El ADN de la historia. Vamos a conmemorar esos 70 años del sufragio femenino. ¡Qué poquito tiempo! El 17 de octubre de 1953 finalmente entra en vigor, ya se había votado antes, entra en vigor en la Carta Magna la adenda o la modificación constitucional de que la mitad de este país ya podíamos votar. Increíble. Si pensamos que el primer sufragio femenino aceptado fue en Nueva Zelanda hace 128 años, sí. O sea, 128 años, estamos en pañales todavía, ¿no? Así es, la lucha sufragista fue larga. Pero yo diría que más que conmemorar, aquí sí vale la pena decir celebrar, ¿no? Me encanta. Porque la conmemoración tiene que ver más cuando recordar, ¿no? De acuerdo. Y creo que aquí sí es de celebración. Sí nos tardamos muchísimo. Tenemos varias constituciones antes de la del 17 y la del 17 todavía en su momento, cuando la promulgan el 5 de febrero, no contempló al voto femenino. No, y lo peor del caso es que sí hubo trabajo legislativo, hubo un trabajo de representatividad por parte de muchas mujeres, entre ellas Hermila Galindo, que trabajaba con Venustiano Carranza, y la promesa era, efectivamente, ya toca, ya tienen que votar, aquí es un camino largo, pero no, ni siquiera se discute la ley en el Congreso. Pero a ver, también hay que ponernos en el contexto, porque cuando empezamos a hablar de estos temas, parece que siempre se habló de feminismo a lo largo de la historia. Y al menos en México se sube a la agenda de la defensa de los derechos de la mujer hasta que llegan las ideas socialistas en los años 20 y particularmente en la península de Yucatán, ¿no? Ahí empiezan los primeros grupos. Pero el siglo XIX, y hoy a veces lo hemos platicado, Isabel, a mí me da la impresión de que en este afán de cómo se está desarrollando el feminismo en sus distintas variantes, lo que queremos encontrar a fuerza es el equivalente al cura Hidalgo en mujer, el equivalente a Pancho Villa en mujer, el equivalente al cura Morelos en mujer, y no, porque sí había roles muy establecidos, lo cual no significa que fuera lo justo, pero había roles muy establecidos para las mujeres, ¿no? Absolutamente. Claro, porque si tú revisas la historia, primero que nada, la historia de las mujeres está prácticamente borrada. Hay una investigadora actual, una francesa, Marilène Mathieu-Paty, se apellida, que me encanta su libro porque es El hombre prehistórico es también una mujer. Claro. Pero está borrada, ¿no? Lucy es una osamenta femenina. El hombre de Tepexpan es una mujer que estaba también combatiendo contra ese mamut que se sienta sobre de ella y está enterrada en esa brea milenaria, ¿no? Las mujeres sí estaba estratificado, Alex, justamente las tareas a rajatabla, porque, por ejemplo, en el mundo prehispánico no puedes comprender que si el panteón hay una igualdad y un equilibrio de género con las mujeres, eso no sucede en la vida diaria. Las mujeres estaban supeditadas simple y sencillamente a la vida doméstica. Hasta sus ombligos los enterraban muy cerquita de la casa para que no fueran a irse jamás. Porque creo que incluso la cosmovisión prehispánica te llevaba desde la diosa madre, era diosa y era madre, o sea, no era una diosa que combatía. Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli y de Coyolxauhqui. O sea, al final su hijo nace para salvarla. Sin madres no hay mundo. Exactamente. Claro. Pero al mismo tiempo el hecho de ser estas diosas madre terminan supeditándola a esa función de eres madre, tú no vas a salir a combatir, a ir por Tlaxcaltecas, ni le vas a cortar el brazo a los huejotzingas, etcétera, ¿no? Sí, siempre y cuando, que es lo que costó tantos siglos, la decisión sea otra, porque la decisión de Sor Juana, cuando le dicen no, tú eres mujer, no, tú no estudias, no, tú eres diferente, claro. Ella dice, yo sí. Esa decisión es la cual se ha luchado durante centurias, esa equidad de que tú puedas decidir, me parece que es lo que tenemos que festejar actualmente. Claro. Y seguir luchando por ello. Absolutamente. Porque todavía no ha sucedido esa equidad. No, claro que no. De ninguna manera. Claro que Ahora, no. qué bueno que lo mencionas, porque tú dirías que
yo sé, a ver, nuevamente, el término feminismo es algo que viene de unos 130 años para acá, ¿no? Empieza a recorrer el mundo ya muy claramente en la segunda mitad del siglo XIX, aun cuando en la carta, cuando estalla la Revolución Francesa, hay un movimiento que busca, que podríamos decir como el primer aspecto liberal que busca que las mujeres tengan derechos políticos, ¿no? Absolutamente. Y de ahí ya cada país va tomando su distancia. Pero el término como tal, no existían las feministas en el siglo XVIII. ¿Tú crees o tú meterías, yo sé que el concepto y es muy manejable el feminismo, pero tú dirías que ella era feminista, Sor Juana? Sor Juana no. No, porque además, como dice Marcela Legarde, los cautiverios de las mujeres estaban absolutamente marcados. Intramuros, tu vida transcurría en tu hogar como madre, como hija, transcurría como monja en un claustro, en un convento, o incluso como poeta, o incluso como mujer de la calle, como prostituta, o digamos no de la calle, eso fue posterior, al revés, en una casa de mancebía, porque incluso estaba intramuros, los cautiverios estaban sumamente cuadrados. Lo que le toca vivir a Sor Juana era romper justamente ese no que le dijeron. Ella no se pone un emblema, es un poco como preguntarle a Benito Juárez, y Benito Juárez se sentía población vulnerable. No hay manera que Benito Juárez diga que era un indígena o una minoría. Él quería igualdad ante la ley. Lo mismo es la lucha. Yo por eso no me atrevo a decir que se abanderara como feminista, porque además son términos históricos que hay que meter con cuidado. Claro. Lo que fue pasando durante los siglos en México fue esa revolución que es muy notoria ya en el siglo XX en el mundo. La gran revolución del siglo XX es la revolución de las mujeres, porque además de que buscan los derechos, se busca representatividad. Las sufragistas inglesas ni siquiera podían tener a sus hijos. Una mujer no tenía derecho sobre su hijo, ni sobre su educación. Olvídate si te divorciabas, que eso fue mucho después. Pero no podías heredarlo, no podías heredar, en fin, una cantidad de derechos que no se tenían, que ya era necesario, que a principios del siglo XX ya explotó en el mundo y es una gran revolución. Pero en México toma su tiempo. Y el debate que empezaron todas estas mujeres en el sureste, la monja roja del Mayab, la Elvia Carrillo Puerto. Que fue diputada, o sea, pudo... ¿Sí? A ver, es una contradicción del tamaño del mundo. Podía ser votada, pero no podía votar, ¿no? Es absolutamente ridículo lo que sucedió en este país. Exacto, y el argumento era, no están preparadas, es una población como infantil, están demasiado cerca, y luego el Estado liberal mexicano también le pone un peso muy fuerte. Son conservadoras, están muy cerca de la iglesia, van a votar conservadoramente, y ese fue el argumento por el cual no entra los primeros gobiernos revolucionarios como una propuesta para el Congreso. Incluso se avienta Álvaro Obregón a decirle a las mamás, tienen que ser esas cabecitas blancas, tienen que ser esas mujeres de sus hogares, porque le tenían, digamos, una especie de resquemor a esos votos conservadores, de que la mujer estaba muy cerca. Eso se rompe finalmente. Ruiz Cortines apoya un grupo de mujeres que apoyan a su vez su campaña presidencial, y es presentado en el Congreso finalmente esa ley a nuestra Constitución, y se puede votar desde 1953. Y menos mal, me quedé pensando en este arduo, difícil, terrible camino que hoy otra vez está en la palestra por la nueva revolución de las mujeres, la revolución de las mujeres del siglo XXI, en donde todos los días estamos viviendo feminicidios, desapariciones. Es francamente terrible. La igualdad ante la ley tiene que ser mucho más que igualdad. Quiero decir, esto que tú dices me parece muy importante. La toma de decisión de qué hacer, si quieren ir a la guerra, van. Si quieren hacer lo que quieran hacer, es a donde tenemos que llegar, tarde o temprano. Estamos a punto de vivir un momento histórico el año que viene, porque es lo más probable, y como se perfila todo, es que tengamos por primera vez una presidenta en este país. Y yo creo que nos va a caer muy bien a todos. El primer país de América Latina de dar el sufragio a las mujeres fue Uruguay en 1927. Tuvieron que pasar ese montón de 20 y tantos años. Sí.
para que en México por fin se dieran cuenta de la necesidad absoluta, imperante de que esto sucediera, ¿no? Pero fíjate, a mí me parece que es muy importante. Además, se van a estar cumpliendo los 200 años de que asumimos la forma republicana de gobierno. Entonces, en ese contexto es que lo más probable que veamos es una mujer presidenta. Creo que también es parte de la evolución del proceso. Qué bueno que ya muchas de las cosas o de los cargos que antes estaban cerrados para las mujeres ya tengan posición. Pero tú puedes ver que tan malo puede ser un gobernador hombre como una mujer. Y hoy en día tenemos muchos casos de mujeres gobernadoras que están muy lejos de lo que necesitaba sus ciudadanos para gobernar. Pero está bien. A ver, sí, estoy de acuerdo. No hay que está bien transformar el sistema político, pero hay que transformar la calle, hay que transformar el día a día, hay que transformar el cotidiano, hay que deconstruirnos para empezar a tener una relación de igualdad, ¿no? O sea, punto. Y esta construcción, Benito, pasa por algo que se ha dicho una y mil veces, la educación. La vulnerabilidad de las mujeres en México empieza por una pésima educación. No se tiene el mismo acceso a una educación si todavía tienes usos y costumbres donde la mujer se le vende, se le casa contra de su voluntad. Vimos unas imágenes hace poco, no me acuerdo qué país, que obliga a una mamá y los padres a la niña a firmar casarse con un señor mayor en Medio Oriente, no recuerdo qué país es. En Tlaxcala, hace 15 días, o sea, hace un mes. Bueno, tenemos el caso de Eufrosina Cruz, que presentó la ley para decir nunca más una niña, cuando le escuchas hablar, que ella temblaba debajo de su cobija pensando, no me va a pasar lo que le pasó a mi hermana, yo no quiero que me vendan. Y ojo, no estoy juzgando que si el padre era una mala persona. Esos usos y costumbres que tienen sobajada a la mujer y a sus derechos es lo que tenemos que extirpar de golpe. Bueno, lo hemos visto, a pesar de que votan y pueden ser votadas, hemos visto por esta maldita cuestión de que a fuerza quieren, o sea, el sistema político mexicano a fuerza quiere quedar bien con todos en vez de tratar de construir un Estado de Derecho en el cual quepan todos, ¿no? Eso. Entonces, este asunto de los usos y costumbres debería estar erradicado, no en la cultura, digamos, de la gastronomía, de las artes plásticas, etcétera. Claro, lo que no violente el derecho básico de una mujer. Exactamente, porque hemos visto mujeres que ganan elecciones y que no pueden llegar a ocupar sus cargos públicos. ¿Por qué? Porque por usos y costumbres no están permitidos para las mujeres, ¿no? Hay mucha tela que cortar al respecto, pero si quieren vamos a un corte y volvemos. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo.
estamos hablando de, festejando, lo dijiste muy bien, 70 años del sufragio femenino. ¿Les gustaría que hiciéramos un juego? En 1 minuto, tu personaje femenino favorito en la historia. Híjole, mi personaje femenino favorito en la historia. Me gusta mucho, fíjate que me gusta mucho Carlota. Sí. Digo, independientemente de la usurpación del imperio y etcétera, me parece que es un personaje muy interesante, que a mí me gusta mucho retomarlo porque ella en su momento fue duramente criticada por las mujeres mexicanas que iban a ser sus damas de compañía o que estaban cerca porque eran parte de los conservadores. La atacaban de ser marimacha, porque sabía ciencia política, porque sabía economía, porque sabía idiomas, porque además tocaba el piano, porque sabía de política, porque además dirigía el Consejo de Estado cuando Maximiliano se iba a cazar mariposas. Entonces, todo eso es lo mismo a lo que yo iba. No gobernó propiamente México, pero tuvo algunos días donde sí tomaba decisiones importantes, pero era mal vista por esa sociedad, porque así era la sociedad. O sea, no había un rollo de, es que ella y la igualdad y que, bueno, el ejemplo es Carlota, porque nosotros podremos llegar. No, para las mujeres de la alta sociedad mexicana era prácticamente... Una vez más, la vida pública, pero ¿por qué se le ocurre a esta mujer? O sea, al otro se la pasó así. Maximiliano, entre otras cosas, estaba muy preocupado porque tenía que haber un manual del protocolo, cuando que a Carlota lo que le importaba era la bancarrota, o sea, asuntos realmente complicados. A mí también me gusta mucho ese personaje. ¿Tú? Benito. Híjole, yo tengo un montón de mujeres. Elvia Carrillo Puerto me parece, la monja roja me parece una joya, hermana de Felipe Carrillo Puerto, gobernador socialista del sureste, primer diputada que hubo en este país, la primera diputada que hubo en este país, en un país donde no se podía votar por las mujeres, que estaba todo el tiempo reivindicando el derecho a la mujer a la educación, el estar dentro de la sociedad participando activamente. Pero sigo diciendo, Rosaura Revueltas, esta maravillosa actriz que triunfa en Hollywood, perteneciente a una familia de joyas. Pero que le cierra la puerta a Hollywood porque decide, volvemos a esa decisión y a esa determinación, decide que ella va a apoyar una película de bajo presupuesto independiente que se llama La Sal de la Tierra. La Sal de la Tierra. Donde es una crítica a la voracidad del sistema económico estadounidense. Y eso hará que el cine mexicano le cierre las puertas y hará que el cine estadounidense le cierre las puertas y se va a Berlín y se vuelve una de las máximas exponentes del teatro berlinés. Sí, de ese tamaño, Rosaura. De ese tamaño, Rosaura Revueltas. Me gusta mucho también. Isabel. Uy, 1 minuto no me va a alcanzar. No, bueno, me encanta. No, se me fueron 10. 2. Tecuichpo, Isabel Moctezuma, porque toma la decisión de adherirse a un nuevo mundo legalmente cuando que se le viene abajo absolutamente todo lo que conocía, la hija de Moctezuma, y Malintzin, porque Malintzin pudo haberse quedado callada, como millones de mujeres en la historia del mundo que eran botín de guerra. No es exclusivo que Hernán Cortés y los mexicas hayan utilizado a las mujeres como moneda de cambio. Es la historia de la humanidad, lo dijiste tú muy bien. Así era y así fue durante siglos. Que ella haya decidido, no, tú no entiendes lo que te quiere decir Jerónimo de Aguilar porque no está hablando maya, sino náhuatl, me parece un momento de una mujer determinada y magnífica. Pero fíjate cómo lo dices, la educación tiene que ver porque ella no era hija, digamos, del pueblo, ella era hija de cacique. Entonces, eso la proyecta, la posiciona, porque fue una figura, ella no de poder, pero estaba con figuras de poder, su padre, claro, durante los primeros 10, 12 años. Y después le cambia totalmente la historia y se vuelve esclava, ¿no? Exacto. Y será vendida varias veces, pero sí, personaje que me gusta muchísimo. Yo no creo en dioses ni en diablos, soy un agnóstico irredento, pero tengo mis santos laicos. Son esos santos que me cuidan, que me vigilan. Saqué mi cartera para... ¿Tu detente? Ah, no, ese es el del presidente. Es mi detente. Y aquí tengo solamente 2 fotos de mi compañera de toda la vida, que es mi Imelda, y de Carmen Mondragón, Nahui Olin. Creo que es uno de los grandísimos personajes de la historia mexicana. Una mujer adelantada a su tiempo, que se puso por primera vez en los años 20 una minifalda, que posó desnuda para Weston, que escribía poesía, y que venía de una familia hiperconservadora. No más. Pero fíjate que esa es la suma de luchas individuales. Porque nuevamente tampoco ella era alguien que propugnara por los derechos de la mujer. Ella era
yo y mi libertad. Y la libertad era lo que le hacía actuar en... Pero ese es el principio básico. Sí, y es justo lo que decías. No es que ya fueran feministas, ni siquiera había el movimiento. Es que ellas, con ese paso adelante, están arando el camino. Claro, están dando el ejemplo. Por ejemplo, estas, nuestras primeras sufragistas, y Elvia Carrillo Puerto, y todas ellas, al final sí ya construyen una idea de un movimiento feminista. ¿Y cuál es la respuesta conservadora del mundo machista? Pues a través fue el aniversario del Excelsior, el Día de la Madre. Claro, la creación. Que exactamente coincide la creación del Día de la Madre para recuperar esos valores que los hombres y un sector muy amplio de la sociedad mexicana creía que estas mujeres iban a pervertir o iban a echar a perder a la sociedad, a los hijos, a la familia y al marido, ¿no? Claro, y empieza también con una actitud física. La mujer se corta el pelo y se pone la falda más corta. Y es la revolución, la revuelta. Los hombres, ¿dónde está mi trenzuda, mi greñuda? ¿Por qué no puede ser? ¿A ti quién te dio permiso de cortarte el pelo? ¿O por qué le enseñas a otros y nada más es para que me enseñes a mí? Esas pequeñas luchas, de esas pequeñas batallas, de esas decisiones que empezaron a tomar, es algo muy superficial, pero hablemos de los estudios. Si cambias tu entorno inmediato, lo que estás haciendo es cambiar el mundo. Absolutamente. Es el principio del cambio del mundo. ¿Se acuerdan de la canción de Ya llegaron las pelonas, se acabó la pretensión? Bueno. ¿No? Que era la típica, porque se habían subido abajito de ni siquiera minifaldas todavía. No, claro. Abajito de la rodilla. Claro. Con el vestido de una caída, ya no tenían el... Y el corte de garzón. Y el corte ya no tenían como la crinolina y esas cosas. Claro, ahora, realmente estudiar. Vuelvo al tema de los estudios, ¿no? Cuando una Antonieta Rivas Mercado también es una mujer que le dice al esposo, perdón, no te quiero. No, pues ni modo, el mal de divorcio, pero ni su propia familia se lo aceptan, ¿no? Se le destruye el mundo. O una Dolores del Río, ¿no? Que también tiene que tomar la decisión y tiene que inventarle al mundo, no, es que yo no puedo tener hijos. No quiere tener hijos, es una decisión tomada y propia. Ese es otro tema que también en el siglo XX, la decisión de las mujeres al control de su cuerpo. La píldora anticonceptiva también le cambia el mundo a las mujeres porque puedes estudiar, puedes trabajar. En fin, creo que sí son 70 años muy buenos de ejemplos que desafortunadamente, yo he pensado mucho, ¿ustedes conocen el Museo de la Mujer que está aquí en México? No. En 2011 se inaugura, la UNAM lo apoya y la doctora Patricia Galeana, también una mujer brillante, diplomática, historiadora. En el mundo, en 1981, se pone el primer museo en Bonn, Alemania. Ese museo lo que busca es que la historia de las mujeres no sea invisible, pero el propósito es para que en el futuro, para que el presente y el futuro se logre la equidad y la igualdad. Y bueno, nosotros tenemos esa materia pendiente. El museo está en la calle de Bolivia, número 17 en el centro. Y está así toda la historia de las mujeres de nuestro ¿Bolívar país. o Bolivia? Bolivia, ya muy cerca de la Lagunilla, me parece. Pero lo que está en juego aquí es que no nada más al visibilizar esas historias, entendamos que el antídoto es para el futuro, para que no haya esas 11 mujeres que mueren diario, Benito. Hay que cambiar el pasado para poder cambiar el futuro. Y cuando digo cambiar el pasado, quiere decir la reivindicación de la importancia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Y estoy pensando en la literatura y en este enorme esfuerzo que ha hecho la UNAM con esta colección llamada Vindictas, de recuperación de textos que se habían perdido. Textos de Elena Garro, de Josefina Vicens, de María Luisa Elío. Textos que de repente desaparecieron y que tienen que estar presentes para que los entendamos cómo funciona. Bueno, de la propia Rosario Castellanos, oye, por favor. nos entendamos. Porque nos falta, para que seamos individuos integrales, nos falta la historia completa. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Absolutamente. Oigan, ¿y podemos jugar a sacar una carta? Pero rápido porque el tiempo se nos viene encima. Ok. ¿La muestro? Sí. Yo quiero una cuina. Ok. 3 mujeres de la Revolución Mexicana. 3 mujeres. Mira, yo me quedo con Sara Pérez de Madero. Pues Carmen Cerdán, desde luego. Claro, por supuesto. Una precursora. Y la otra que fue secretaria particular que le transcribió a máquina siendo una niña a la Asociación Presidencial a Madero. Soledad González.
Cholita, no Chabelita, era Cholita. Soledad González es una historia padrísima, la recoge Madero, la tiene viviendo en su casa de San Pedro cuando está casado, él con Sara. Ella aprende a escribir y entonces el manuscrito mecanografiado de la Asociación Presidencial lo hace esta niña. Y luego empieza a crecer, se la llevan a la Ciudad de México, es secretaria particular de Carranza, luego de Calles, y se casa con el médico personal de Calles. Y de hecho, en la foto cuando sale el exilio Calles, va a Soledad con su marido, porque también se van al exilio. Porque además el maderismo fue tierra fértil para las sufragistas. Hubo muchos clubes políticos apoyando a Madero y la democracia y que ya le tocaba a las mujeres, pero lástima, faltaban mucho. ¿Tú qué te tocó? ¿Qué carta te tocó? Ay, 18. 3. ¿De la independencia? No, bueno, Josefa Ortiz de Domínguez, que tenemos que dejarla de ver como la abuelita de los cuentos, ¿no? O la chismosa que andaba. O la chismosa que daba taconazos a una mujer baragada, inteligente, sensible, que apoyaba la causa de la independencia como nada y que no era como nos la cuenta la historia ni como la pintan los retratos, ¿no? Por lo visto eran... Y bueno, la Güera Rodríguez, también yo creo que es también otro de esos personajes maravillosos que hay que volver a poner ahí en la página de la historia para que la conozcamos. Claro. ¿Qué ibas a decir? Yo agregaría a Leona Vicario, te voy a decir. Sí. Pero lo interesante es que ella se mete a la independencia porque cree en la independencia, no porque sea mujer. Y se queda sin nada. Se queda sin nada, luego ya empiezan a hacer negocios después, ya como abogado su marido. Pero ella se retira ¿a qué? A cuidar a sus hijos y a estar en el hogar. Ya no se vuelve a inmiscuir. Pero creo que lo importante es exactamente, le escribe por ahí a Lucas Alamán una carta, porque Lucas Alamán le había dicho, tú te metiste en la independencia por amor, por seguir a tu hombre. Le da una sí, es buenísima carta, claro. Oye, o una Mariana Rodríguez del Toro, que también tendemos a olvidar. Esa mujer vivió la cárcel, esa mujer hizo conspiraciones, en la primera conspiración, la de 1808 en la Ciudad de México, pero estuvo presa hasta 1820. En fin, se nos va el tiempo. Se nos acabó el tiempo, ya regresaremos para seguir tejiendo este tipo de historias. Y esto fue el ADN de la historia. Isabel Revuelta. Benito Taibo. Alejandro Rosas. Nos vemos la próxima semana, como siempre, con muchas historias.